Muy buenas tardes, bendiciones para todos, para aquellos que se han suscrito a este canal, El Búnker. Quien les habla, Capitán Ismael Márquez, Colegio Nacional de Periodistas 13083. Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, claro está. Hoy martes 13, como decíamos antes, martes 13, ni te cases ni te embarques. Y bien, que la gloria y el poder de Jehová de Israel y los ejércitos les acompañe en lo que resta de semana y lo que resta de mes. Bien, sean una vez más bienvenidos. Y puedo decir que vamos tranquilos. Vamos bajo la paz, la armonía que nos da creer en Dios nuestro Señor. Y bueno, hoy quiero dividir este programa. Recuerden que yo estoy ahorita hablando de lo que está aconteciendo en Paraguay, que fue un país que me albergó durante varios años, donde estuve, digamos, que conté con la fortuna o la bendición de llegar, tener el apoyo de unos amigos que después, años después, el año pasado, después del 28 de julio, esa amistad llegó a su fin porque fue una decisión unilateral, no de mi parte. Más bien les estaré eternamente agradecido, mi amor, mi cariño, mi respeto, mi consideración hacia ellos. Ellos saben de quiénes hablo. Y así una que otra amistad que dejé en el Paraguay, digamos que disfruté hasta cierto punto, pero también lo sufrí. Nunca se me va a olvidar digamos, las trampas o los rechazos y la mediocridad humana que viví de parte de una paraguaya. Ojo, no fue una relación amorosa, sino fue una relación de trabajo. Porque si algo aprendí, y lamentablemente esto lo debo decir sin que me quede nada por dentro, el paraguayo, me refiero a, no sé si generalizar, pero el paraguayo no aprecia la capacidad o la formación académica, técnica académica. El paraguayo durante tantos años, bajo la égida o el poder de un solo partido político, en este caso la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, más bien ha fundamentado y ha solidificado todo en cuanto al amiguismo, el clientelismo político. Y en los últimos años, desde que el narcocartismo permeó el Partido Colorado, la situación empeoró. Dicho esto, ayer estaba viendo unas informaciones y encontré una muy interesante que hay un dirigente político, periodista, él tiene su programa y también su canal en WhatsApp. Se llama Hugo Portillo. No es totalmente de mi agrado porque una vez habló muy mal de nosotros los venezolanos y dijo que nosotros teníamos que luchar, que irnos. Fue algo xenofóbico. No le paré, andaba ocupado en mis asuntos. Pero Hugo Portillo es uno de los tantos críticos del actual sistema de gobierno narcocartista colorado. Y, y ayer vi en Facebook una de sus cosas y dijo que el cartismo está en alerta porque sacaron unos sondeos, unas encuestas, y al parecer eh, el nivel de desaprobación del actual presidente del Paraguay, Santiago Peña, es del 70%. Yo podría decir que hasta un poquito más. Y que en el cartismo ya eso lo saben
Y en el Comando de Honor Colorado, UHC, como se hace llamar la fracción del Partido Colorado que controla, cuyo líder es o cabeza es Horacio Carte, quien actualmente funge como presidente del Partido Colorado, hizo una reunión en el Quincho. Quincho le llaman al comando político o la estructura de la pirámide, de esa pirámide, muy parecido a lo que tienen los partidos comunistas, que se llama buró o secretariado. En Paraguay le dicen el Quincho. A veces se reúnen en la residencia oficial del presidente, que es Bubiricharraugá, que significa en guaraní casa del líder, y está sobre la avenida Mariscal López, muy cerca de la embajada de los Estados Unidos. A veces las reuniones las hacen en la casa de Horacio Carte, que está sobre la avenida España. En otras ocasiones la hacen en la sede de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, que está en el centro de la ciudad de Asunción. Bueno, la cuestión es que los niveles de desaprobación de Santiago Peña están muy, pero muy bajos. O sea, muy altos, pero la desaprobación más del 70%. Yo me atrevería a decir más, porque yo cuando salí del Paraguay ya hacía meses que se estaba sintiendo una tensión. Y se lo decía a varias personas, en cualquier momento esto va a explotar, esto es una olla de presión. La inflación está subiendo, los sueldos están estancados, el nivel de confianza, porque Santiago Peña dice que tiene su aparato de propaganda igual a los partidos comunistas, que todo está bien. Ellos disfrazan el Banco Central del Paraguay, lo que hace es disfrazarla o maquilla la cifra para decir hay un crecimiento, hay esto, pero una vez lo dije, ¿de qué te sirve tener crecimiento económico si no tienes desarrollo económico? El desarrollo económico tiene que ver con el desarrollo de las pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias, aquellos emprendedores. Y verdaderamente es muy difícil. En Paraguay el monopolio de las familias poderosas es muy, muy, muy fuerte, en verdad. Más súmele a ello la inmensa corrupción e impunidad que se está registrando. Encima, aquí, por ejemplo, verifico la página web del único periódico que creo yo que hace periodismo de investigación y actualmente es muy contrario al gobierno de Santiago Peña y que está recibiendo ataques. Lo dije en el programa pasado, la libertad de expresión en Paraguay está siendo amenazada. Bueno, aquí como verán, estoy metido en la ABC Color, y abren con esta noticia. Así escracharon a Nenecho Rodríguez en el Botánico. Cuando hablamos de scratcher es burla, pito, rechazo, son niveles de rechazo. El Nenecho Rodríguez, el intendente de Asunción, está acusado de corrupción, de lesión de confianza. He dicho en otras oportunidades que es un individuo demasiado cínico, demasiado descarado, que como está protegido por Horacio Carte, quien controla la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, no le han hecho nada. El hombre desvió más de 70 millones de dólares y hasta el día de hoy no ha dado explicaciones ni en su memoria y cuenta. Y en estos días hubo fuertes lluvias en Asunción, nuevamente toda la Gran Asunción colapsó. Ya ahí no solamente es culpa de él, es culpa de los demás intendentes de las demás ciudades. Llámese de Luque, el de San Lorenzo, el de Lambaré, el de Limpio y Mariano Roque, donde gobierna el Partido Liberal. Y en Villa Elisa, donde gobierna el Partido Liberal también, en San Antonio. Todo es un desastre. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? El pueblo llano. Esta semana inician las festividades por la independencia del Paraguay,
Eso sí que debo decir, extraño el centro de Asunción, lo que es Calle Palma, la Avenida Chile, Paraguayo Independiente. eh, sí, todo eso lo que es, ¿cómo que se llama? General Santo, donde está todo el centro, el microcentro de Asunción, que los domingos era una hermosura pasearlo, ver esas casonas que datan de los años 30, visitar el Panteón de los Héroes, que para nosotros los venezolanos vendría siendo como el Panteón Nacional, la Catedral, el antiguo Cabildo. Una de las cosas que yo siempre critiqué en el Paraguay es donde actualmente funciona el Congreso de la República del Paraguay. Después de los sucesos de, ¿cómo que se llama? Del marzo paraguayo, después del, ¿cómo se dice? Del supuesto homicidio del vicepresidente en aquel entonces, Luis María Argaña, y que se dieron los sucesos alrededor de la Plaza del Cabildo. La Plaza del Cabildo está frente a la Comandancia General de la Policía Nacional y frente a la plaza. Es lo que llaman Plaza de Armas. Incluso allí hay un busto del libertador Simón Bolívar. Bueno, el Cabildo que el Cabildo data de la construcción de los años del segundo presidente que tuvo Paraguay, como fue el doctor Carlos Antonio López. Bueno, ahí funciona el Congreso de la República, actualmente es un museo, muy lindo por cierto. Lamentablemente está ubicado en un sector, que el sector se creó después como el barrio La Chacarita, horrible, que yo siempre dije, este barrio debían de arrasarlo porque está lleno de malvivientes y delincuentes. Pero bueno, no voy a promover el odio. Y al frente de la Plaza de Armas, o sea, a una cuadra, está lo que fue la antigua Escuela Militar de Asunción o Academia Militar, que después pasó, de ahí salió el regimiento número 6 Boquerón, directo con los cadetes, el personal directamente hacia la Guerra del Chaco, comandado en ese momento por el que era director de la Academia de la Escuela Militar de Asunción, coronel, o en ese momento mayor Arturo Bray, quien fue un excelente escritor veterano de la Primera Guerra Mundial, que escribió 2 obras extraordinarias. Afortunadamente, esas 2 obras yo las tengo, como es, permítame un momento, que son estas 2, como verán, Coronel Arturo Bray, Solano López, Soldado de la Gloria y del Infortunio, que habla sobre la vida del Mariscal López y la guerra contra la Triple Alianza. Y un libro, Armas y Letras. Este me lo regalaron y había sido, mire, del Colegio Militar. La Academia Militar actualmente queda en Capiatá. Capiatá, donde egresan los oficiales de las 3 armas: Ejército, Armada y Aviación. Bueno, ya, para no desviarme más, después la estructura, que lo que fue la escuela militar, se convirtió en museo militar, museo de historia. Actualmente forma parte del Congreso. ¿Y por qué es una lástima? Porque yo no había visto tanto delincuente y narcotraficante y pillo juntos como es el Congreso de la República del Paraguay. Y que un edificio que se hace de un valor arquitectónico extraordinario, pero sobre todo histórico y de dignidad, como fue la Escuela Militar de Asunción, haya pasado a formar parte como el inmobiliario del Congreso de la República, y que todos esos miserables estén caminando por los pasillos por donde estuvieron los militares que posteriormente se destacaron en la Guerra del Chaco, es una vergüenza. En serio, es una vergüenza, señores. Y ayer veía unas declaraciones del presidente Santiago Peña, que según su currículo
Él es economista, trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que publicó unos trabajos que de economía, etcétera. Y yo cuando lo escuchaba hablar en las entrevistas, en los discursos, siendo candidato presidencial del Partido Colorado de la mano de HC, me llamaba poderosamente la atención que el hombre no hablaba de economía, no hablaba como un economista. Nunca habló de microeconomía, de macroeconomía, ni de indicadores económicos, ni de proyecciones, ni de nada, nada. A diferencia como ustedes escuchan a Milei, que es economista, que su discurso y sus explicaciones se centran específicamente en las ciencias económicas, este señor no, este señor lo que hablaba eran estupideces, macanadas, idioteces. Y recientemente, que yo hablé el programa pasado del aumento del sueldo, que el sueldo en Paraguay está relativamente bajo, el individuo viene y dice que en el próximo mes, en junio, se va a reunir el gabinete económico, van a estudiar o sea, cómo hay la inflación, los niveles de inflación, para ver de cuánto va a ser el aumento del sueldo, y él estipula que va a ser de un 4%, porque dice que la inflación está controlada. Él dice que la inflación está controlada porque las cifras han sido maquilladas. Pero cuando alguien habla aumentar el sueldo por lo de la inflación, no toma en cuenta, y yo no soy economista, yo lo que soy es periodista, educador y militar. Pero cuando no habla de la paridad cambiaria o la paridad o sea, la relación entre sueldo y precios, que no toma en cuenta que si tú aumentas los sueldos, automáticamente van a aumentar los precios de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque sencillamente el empresario privado, que tiene mucho poder en Paraguay, cuando digan va a haber un aumento del 4%, y supongan un ejemplo, que el sueldo aumente 150.000 guaraníes más, y quede de 2.000, casi 2.900 en 3.100, 3.100.000 guaraníes, el salario mínimo. ¿Dónde va a repercutir eso? En los precios. En los precios, porque inmediatamente el empresariado privado, vamos a hablar de supermercados, comercio, etcétera, tiene que aumentar los precios para poder cubrir el aumento de sueldo. Eso es economía básica. Y este ignorante, que lo que está más pendiente de aumentar su fortuna y la de su familia, porque el lema de él cuando era candidato decía, vamos a estar mejor, y ya está mejor, él está mejor su esposa, está mejor su círculo de amigos, eso está mejor. Pero no le habla al paraguayo de controlar el gasto público, que no crean que Paraguay hay mucho gasto público, o como dirían los comunistas, inversión social, porque cuando aprueban para gasto público, casi siempre ese dinero se lo roban. Eso influye en la inflación. Los sueldos de los altos funcionarios, que es una cosa grosera, eso no lo controla. Entonces, lo he dicho, no le auguro un gran futuro al Paraguay, y todavía le quedan 3 años de gobierno a este señor. Lo que sí veo es que ya sectores, si los sectores realmente de la oposición no terminan de unirse, lo que se prevé es que nuevamente el Partido Colorado gane la presidencia, esta vez de mano de la otra fracción, que fue la fracción del expresidente Mario Abdo Benítez, Fuerza Republicana, quienes ya tienen a su dupla preparada, como es el ingeniero Arnaldo Biens, que fue ministro de Obras Públicas
durante el gobierno de Marito y posteriormente fue asesor en la binacional Yacyretá con Argentina y después, bueno, siguió su paso al sector privado. Y supuestamente su fórmula para la vicepresidencia sería la actual senadora independiente, parece que va a Fuerza Republicana, Lilian Samaniego, que es una también de las grandes críticas de Horacio Cartes y de Santiago Peña. Pero por allí estuve leyendo que el que fue vicepresidente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez, que se hace llamar el Toro Velázquez y que actualmente tiene sanciones por los Estados Unidos y una calificación de significativamente corrupto, aspira a candidatearse por Fuerza Republicana. Entonces comenzarán las negociaciones. Yo estoy seguro que será Arnaldo Bien el candidato de Fuerza Republicana y una vez que no sé a quién designará Horacio Cartes como el candidato de Honor Colorado, supuestamente se perfilaría el actual vicepresidente Pedro Aliana, quien tiene muchos escándalos encima, cosa que no tiene Arnaldo Bien, pero la candidatura del Partido Republicano estoy casi seguro que va a recaer en los hombros de Arnaldo Bien y Lilian Samaniego. Por la oposición no sé si volverá a aspirar Payo Cubas, quien está muy debilitado, pero en el sector opositor veo que hay una mujer que tiene el calibre, tiene, digamos, la dignidad de ser la candidata y que fue injustamente separada de su curul en el Senado de la República, como es la doctora, porque tiene doctorado, la doctora Katia González, quien era del partido Encuentro Nacional, pero ya ella renunció, actualmente es independiente. Si ella, junto con otras personalidades que están demostrando que hacen un bastión en contra de la hegemonía colorada, puede haber muy buenos resultados, porque la vez pasada, en las elecciones pasadas del 2023, si la oposición, es decir, los liberales y Payo Cuba se hubiesen unido, por ejemplo, Efraín Alegre presidente y Payo Cuba vicepresidente, hubiesen ganado, porque Payo Cuba sacó 700,000 votos con su partido Cruzada Nacional, mientras que eh, la Concertación Nacional con el Partido Liberal a la cabeza sacó 800,000 votos, y si ustedes hacen la suma, 800 más 700 eran 1.500.000 votos, mientras que el Partido Colorado sacó 1.300.000 votos. Es decir, que hubiese perdido la presidencia, Partido Colorado hubiese perdido por 200,000 votos. Y eso fue un campanazo, por eso que recientemente aprobaron una ley para la justicia electoral en donde beneficia al Partido Colorado y perjudica a la concertación. Muy interesante lo que va a pasar, pero todavía faltan 3 años, pero ya ahorita el año que viene son las elecciones a intendente y ya muchos se quieren reelegir. Amanecerá y veremos. Eso es lo que está pasando con el Paraguay. Posteriormente explicaré por qué la conducta actualmente de Santiago Peña se parece más a la de un comunista que a la de alguien de derecha. Lo explicaré en un próximo programa. Ahora paso al otro tema, que lo prometí, y dar mi opinión de lo que está pasando en Venezuela. Dije en el programa anterior, y todavía mantengo la tesis de la negociación, pero por allí han salido algunos diciendo, mire, ahorita hay muchas opiniones encontradas, demasiadas opiniones encontradas. Y como opinión es opinión, cada quien emite la suya, ya yo emití la mía. A algunos les gustó, otros no les gustó. Y voy a aclarar algo. Por allí se dijo que la operación Guacamaya, como ha sido bautizada, se debió a que hubo soborno
a los funcionarios policiales del DIGESIN y del SEBIN. Eso es posible, eso es posible. Pero vamos a utilizar el sentido común. Si yo hubiese sido uno de los funcionarios destacados para vigilar y vienen y me ofrecen dinero y yo estoy harto, lo primero que digo, ok, si me vas a pagar, primero me sacas a mi familia y me tienes todo listo porque yo me voy con los que se van a evadir. Yo no me quedo. ¿Por qué? Porque quienes iban a ser los primeros sospechosos. Y hasta donde se sabe, Diosdado Cabello, que es un narcogenocida también, ha mandado a detener a muchos efectivos del SEBIN y del DIGESIN por la evasión de estos dirigentes de 20 Venezuela. Lo que también pone en duda lo que él dice, que hubo una negociación de alto nivel, etc. Por eso es que ahorita hay muchas opiniones encontradas, demasiadas opiniones encontradas. La realidad es que Maduro sigue en Miraflores. No sé, creo que no ha llegado de Rusia. Pero la realidad es que él sigue teniendo el poder, de facto. De facto significa de hecho. Él perdió las elecciones del 28 de julio del año pasado, pero las robó, dio un golpe de Estado y el sector opositor liderado por María Corina no tenían un plan para cobrar. A lo que voy a mi siguiente punto. Si pueden revisar mis programas, yo fui uno, incluso sobre la crítica de la misma resistencia militar y policial a la que yo pertenecía, y mandamos, yo usé mi canal para exhortar al voto, cuando siempre hemos sido defensores de la tesis de la lucha armada para liberar a Venezuela. Sin embargo, algunos dijimos, bueno, vamos a darle un voto de confianza a María Corina y vamos a mandar a votar. Está bien, para que no digan que somos una piedra de tranca. Y ahí están las pruebas. Incluso cuando se me entrevistó en el programa de este canal EBTV de Miami, el periodista Pernalet, al que le envío saludos, creo que ya no está allí en EBTV, yo dije, los militares estamos expectantes. Eso fue antes de las primarias de octubre del año 2023. Yo le digo, estamos expectantes con María Corina y creo que su discurso se compagina un poco con el nuestro. No creemos en la vía electoral, pero bueno, si ella gana el liderazgo de la oposición, la apoyaremos de una u otra forma. Y lo hicimos. Incluso en mi canal hubo 2 compañeros, 2 ex policías, actualmente en el exilio, que los considero mis hermanos. Ellos dieron su mensaje y yo lo publiqué. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? A uno de mis amigos le secuestraron el suegro y él tuvo que pagar para que lo liberaran. Al otro amigo mío lo pusieron en una lista roja en el estado Bolívar, prácticamente donde lo pedían vivo o muerto. Y ese fue el riesgo que corrimos nosotros. A mí prácticamente me sacaron otra orden de detención. Y yo lo dije y ahí está. Yo voté por María Corina, estando en Paraguay. ¿Dónde colocaron el centro de votación? En la Plaza de la Democracia. ¿Dónde queda la Plaza de la Democracia? En el microcentro de Asunción, frente a la calle Palma, frente al Banco Nacional de Fomento, frente al Hotel Guaraní. Y prácticamente al lado del Panteón de los Héroes. Ahí colocaron la votación y yo fui y voté por María Corina porque creí en ella, le di mi voto de confianza. Y si los que estábamos afuera
en el exilio, en el extranjero, nos hubiesen permitido votar, sin dudarlo hubiésemos votado por Edmundo González, porque promovimos el voto por él. Pero una vez que Edmundo González gana las elecciones, se demuestra que ganó las elecciones y que le dieron un golpe de Estado, pero que el señor no defendió su triunfo junto con María Corina, que mandó a rezar el rosario el 29 de julio. Ahí yo empecé a exigir, yo quiero resultados, yo quiero que me cumplas lo que me prometiste que ibas a cobrar, y resulta que no había ningún plan. Encima demostraste, y lo digo con María Corina y Edmundo González, demostraron que estaban apoyando a Kamala Harris, al Partido Demócrata en las elecciones de los Estados Unidos, y no a Donald Trump. Porque no, se hizo puente con los demócratas, pero no se hizo puente con los republicanos. Cuando ahí está el senador Riescott, María Elvira Salazar, Marco Rubio, Díaz Balar y otros apoyando la causa libertaria de Venezuela. Y fueron ellos los que se acercaron al sector de María Corina. No fue María Corina que se acercó a ellos. Y ahora Donald Trump está haciendo a todo lo que esté a su alcance por la libertad de Venezuela. Pero, ¿qué ha dicho María Corina y qué ha dicho Edmundo? Que ellos creen en la paz, en la negociación. Serpentina y el arco iris de color para que Maduro suelte el poder. La presión la está haciendo Donald Trump. Porque ustedes confiaron en la Unión Europea. María Corina confió en Lula da Silva. Confió en Gustavo Petro. ¿Y qué pasó? Resultaron ser aliados. Hasta el sol de hoy no conocemos un plan de gobierno o una hoja de ruta para recuperar la economía de Venezuela. Con el favor de Dios, que así será. Que así será. Que Maduro deje el poder, por las buenas o por las malas, pero de que se va, se va. Pero eso va a ser por obra de Donald Trump, no totalmente de María Corina, porque María Corina últimamente su mensaje es lo que es una ¿cómo que se llama? Una coach motivacional, de eso se trata su discurso, pero no da algo en concreto. Ella no es partidaria de salidas violentas. Más bien es partidaria de que ella y muchos de los que la rodean, de que el chavismo sigue siendo una fuerza política. Cuando el narcochavismo madurismo es una organización criminal, señores, criminal. Ayer se murió otra muchacha que fue una presa política por culpa de las torturas. A ella no importa, importan los que se escaparon de la embajada. Se escaparon, lo soltaron, no sé, eso se va a saber. Eso se va a saber en cualquier momento. Pero por el hecho de que nosotros critiquemos y le exijamos a María Corina y a Edmundo González acciones y respuestas de lo que nos prometieron, no significa que seamos sus enemigos. Si algo tenemos que aprender es que a un político no se le puede dar un cheque en blanco. No se le puede dar un cheque, hay que exigirle. El político está para servirnos a nosotros, no nosotros a ellos. Eso es lo que tenemos que entender. Y que dice, no, que hay que entender y hay que hacerle su reconocimiento a María Corina. Sí, yo la reconozco y la felicito como una excelente estratega política. Pero recordemos que la política no solo se trata de negociar, de votar, no. La guerra también es parte de la política, pero por otros medios. No lo digo yo, lo dijo von Clausewitz en su obra de la guerra, que por ahí también tengo el libro, pero María Corina no se lo ha leído, parece. ¿Para quién va a ir siempre mi respeto y mi admiración y mi consideración? Para mi capitán Juan Carlos Caguaripano, hoy preso político, víctima de las torturas del narcorrégimen.
y todos los militares que están allí, que hicieron algo por liberar a Venezuela. Expusieron sus vidas y expusieron a su familia. Para el joven Neomar Hernández, para Vasco da Costa, tantos otros que ofrendaron su vida por la libertad de Venezuela. Y desde luego, para nuestro mártir Óscar Pérez y su equipo de valientes, asesinados cobardemente el 15 de enero de 2018. Ellos fueron valientes. Ellos sí sacrificaron sus vidas sin recursos. A María Corina todavía no le han matado ningún familiar. María Corina no le han matado ningún familiar. Y yo sé que el régimen sabe dónde ella está. Dicen que está escondida, tal. Sí, bueno, vamos a reconocerle su valentía. Pero, y aquí va mi otra crítica. ¿Por qué hasta los momentos? ¿Por qué hasta los momentos ella no ha echado a un lado ni ha rechazado a Leopoldo ni a Guaidó, que han sido los grandes traidores y que salvaron en infinidad de veces a Maduro de que cayera en el 2019? ¿Por qué tiene como uno de sus hombres de confianza a alguien que en su vida lo que ha hecho es traicionar? Traicionó a Carlos Andrés Pérez, después traicionó al Farucero y después traicionó a Venezuela, como es Antonio Ledesma. Y hoy está al lado del presidente electo, Edmundo González. Estas son cosas que nosotros nos preguntamos. Porque si hace silencio frente a los corruptos y frente a los asesinos, entonces te conviertes en cómplice. Cuando dicen, no, que muchos de los militares creyeron en Chávez y demás. Chávez llegó al poder, no por el golpe porque fracasó. Chávez en el fondo era un pésimo militar. Se lo decía ayer una persona. Pero Chávez llegó al poder en el 98. Fue gracias a los medios de comunicación, empezando por RCTV de Marcel Graniel, que le dieron la espalda y traicionaron a Carlos Andrés Pérez. El diario El Nacional de Miguel Enrique Otero, hoy en el exilio porque Chávez también los traicionó. Ellos ayudaron a Chávez y después Chávez los traicionó. El mismo Cisneros. Hubo muchos empresarios que hoy están en el exilio que le dieron dinero a Hugo Chávez para su campaña. ¿Usted cree que las campañas electorales son baratas? Eso se sabrá, eso se va a saber. ¿Quiénes apoyaron a Chávez? Porque, el pueblo se dejó engañar o nos dejamos engañar, me incluyo también. Pero aquí los adecos, los viejos adecos, entre esos Ramos Alud, traicionaron a Carlos Andrés Pérez y traicionaron a su partido por sus propios beneficios y siguen traicionando a Venezuela. Ellos tienen que pagar en su momento. Bueno, es todo lo que tengo que decir por los momentos. Muchas gracias, que Jehová de Israel y los ejércitos me los bendiga. Feliz martes. Bendiciones. Hasta pronto.